parte de su servidor, deseándoles que el Señor Jesucristo me los tenga en grandísimas bendiciones. Un saludo para toda nuestra gente a lo largo de toda América Latina y por supuesto también en Asia, África, donde nos sintonizan. Y un saludo muy especial también para toda nuestra gente en Europa, en especial para nuestra gente que va a estar cerca de ahí de Italia, ya que a partir de la próxima semana, efectivamente, el día, específicamente el día 30, voy a estar en la ciudad de Milán, para que los que están cerca empiecen a hacer sus movimiento. El 31 voy a estar en la ciudad de Florencia. También va a salir en nuestra página toda la información de los lugares, de las direcciones. Y el día 1, 2 y 3 de junio estaremos en la ciudad de Bérgamo. Eso va a ser viernes, sábado y domingo. Bérgamo, que está más o menos a 1 hora y resto de Milán. Allí estaremos en una conferencia unida de los ministerios que están trabajando en esa ciudad italiana. Así es que los que deseen, los que viven ahí en Suiza, que es lo que les queda más cerca, Francia también les queda bastante cerca, Alemania también está cerca, ya saben, pueden buscar ya en nuestras redes sociales, sobre todo en la página de Facebook de Bolanes Ministry, ahí también, o en la ORG, va a estar saliendo ya las direcciones de los eventos donde vamos a estar la próxima semana en Italia, que si el Señor lo permite, en esta gira por Europa. Vamos rápidamente con la santa y bendita palabra del Señor, y dice así: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Dios bendiga su santa y bendita palabra que hemos leído en estos momentos, y quiero compartir con ustedes el tema juntos pero no ecuménicos. Es exactamente lo que quiero compartir en este tema especial con ustedes. En estos momentos en que estamos iniciando un periodo, ¿cómo se puede decir? Proféticamente en rojo, porque desde el 14 de mayo, es decir, del lunes antepasado, estamos proféticamente en un periodo de los próximos 10 años en rojo. Es decir, en una situación sumamente delicada. Ya estamos siendo testigos de grandes convulsiones, de grandes divisiones profundas que se están dando entre todas las naciones. Lo que está pasando en Nicaragua es lamentable, es doloroso, sin lugar a duda, las profundas divisiones que se están dando, lo que está sucediendo en Venezuela, la incertidumbre en cuanto a las votaciones en México, este próximo 1 de julio, es decir, ya a un mes y escasos días, las situaciones que se están dando en el Medio Oriente, específicamente en Siria, los países africanos, más los movimientos fuertes que se están dando, telúricos, especialmente volcánicos, la actividad violenta que están experimentando en este momento los de Hawái, pero también los centroamericanos, específicamente en el oriente de El Salvador, donde las semanas pasadas han estado bastante llenos de pánico ante los múltiples de movimientos telúricos ocasionados por los volcanes que tienen cerca ellos ahí. Es decir, toda esta situación, más lo que se proyecta acerca de un verano eminentemente caliente, según los expertos, y que podrían tener grandísimas convulsiones en los cambios climáticos, tantos en el presagio de lo que no se sabe, si podríamos tener tormentas parecidas a las del año pasado, o si podríamos tener otro cambio abrupto. Esa es la crisis climatológica
con que estamos viviendo en estos momentos, según los expertos. Ante toda esta situación, es muy importante entonces que como cristianos y que como iglesia estemos nosotros, los cristianos, los que compartimos una misma fe, los que compartimos un mismo principio doctrinal, tengamos un poquito más de koinonía. Esa es la palabra que quiero hablar con ustedes. Y cuando digo koinonía, no voy a confundir con la palabra ecuménico, que por cierto la palabra ecuménico, que viene de la palabra oikomeni en griego, y que quiere decir toda la tierra habitada, y oiko significa casa, y que esa palabra hoy en día los movimientos interreligiosos tratan de usarla para tratar de unificar todo el espíritu de las religiones bajo una sola cobija, dirigidos específicamente por el Vaticano. En este movimiento interreligioso, todas las religiones unidas, según ellos, lo importante no es lo que crea fulano o sutano, sino que todos pueden trabajar juntos. El problema es que en este aspecto o en esa idea que en principio suena importante, es bastante difícil para los que somos evangélicos compartir con ciertas doctrinas que definitivamente va a haber ciertos enfrentamientos, como por ejemplo con la doctrina del Islam, que efectivamente niega total y rotundamente la existencia de nuestro Dios en la Biblia. No podemos concordar con este espíritu doctrinal religioso, igual que con el caso del budismo y específicamente el hinduismo, donde tanto como musulmanes e hinduistas matan a nuestros misioneros y que tienen una creencia de una multiplicidad de dioses extraños y rarísimos. Es imposible que nosotros como evangélicos podamos estar juntos con ellos sin que no tengamos enfrentamientos bíblicamente y teológicos en este aspecto. Por lo tanto, como evangélicos es imposible que nosotros podamos participar abiertamente, siendo verdaderos evangélicos, en un espíritu ecuménico. Eso es muy difícil, definitivamente, como evangélicos puros, como evangélicos que seguimos el principio doctrinal profundo, no podemos ser efectivamente ecuménicos, y mucho menos estar de acuerdo en la idea que una vez dijera el ya desaparecido y en eternidad llamado Juan Pablo II, cuando él dijo, este Papa, que todos los caminos llevan a Dios, dando a entender que al fin y al cabo todas las religiones buscan a un mismo Dios. Eso no es verdad. Completamente lo rechazamos, lo hemos rechazado y lo seguiremos rechazando. No todos los caminos llevan a Dios. La Biblia dice que solamente hay un solo camino. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, hablando la palabra del Señor Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan. Ahora bien, lo importante de todo esto es que el apóstol San Pablo también dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. De tal manera que no es que somos egoístas, es que esas son las reglas puestas por el Altísimo Dios Todopoderoso. No existen más caminos que solo uno. Y esa es la única manera. No puede, no existe, no hay manera, ningún argumento que puedan hacer. Solo hay una sola forma de llegar al cielo. Y esa forma es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ante esas dificultades, es imposible que como evangélicos, como pastores auténticos, verdaderos, no podemos ser ecuménicos, definitivamente. Sin embargo, como cristianos, como iglesias verdaderas, como iglesias que mantenemos nuestros principios, sí podemos tener koinonía. Y esa koinonía tiene que ser con nuestros hermanos. Como dijo el apóstol San Juan en cierto momento, no deis bienvenida a nadie que no comparta nuestra doctrina. Entonces aquí lo que Juan está hablando es que nosotros, los que compartimos una misma convicción, una misma fe, un mismo espíritu, entonces nosotros sí deberíamos de mantener esa koinonía. Es muy importante en este tema que estoy tocando en este momento, porque definitivamente aquí es donde en cierta forma Satán nos está metiendo un golazo
a los verdaderos evangélicos, a las verdaderas iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque las iglesias apóstatas, incluyendo las no evangélicas, se han unido en ese espíritu ecuménico. Y fíjese que los apóstatas, por ejemplo, todas las iglesias apóstatas se apoyan total y absolutamente entre ellos mismos. Por ejemplo, cuando uno de estos grandes apóstatas va a asistir a cierta región, todos los pastores apóstatas de esa región cancelan su servicio y en su totalidad se unifican para recibir a ese gran apóstata que viene a visitarlos. Es decir, ahí ellos están ganando en cierta forma la carrera a los que mantenemos nuestros verdaderos principios doctrinales. Una de las grandes catástrofes que sin ninguna duda está pasando en nuestra iglesia evangélica de sana doctrina es que mucho de nuestro liderazgo evangélico es el lobo solitario. Esa es la palabra más correcta. Se aíslan, completamente aislados. No hay respaldo, no hay comunidad, no hay relación, no hay esa amistad con otros pastores en su región que comparten la misma doctrina. Me llamó la atención y me gustó muchísimo el pastor Rocha en el área metropolitana de Washington, D.C. El pastor Rocha, de origen boliviano, siervo del Señor, tiene una linda, pero linda armonía con un grupito de pastores preciosos allí juntos. Ese grupo de pastores que ahora que yo estuve con el hermano Rocha, estuvo apoyando. Y lo que me llamó la atención es que ellos, ese grupo de pastores, constantemente ellos están comiendo juntos, de vez en cuando, una vez al mes, están haciendo vigilias juntos. Y cuando yo vi eso, los elogié. Y lo que me sorprendió es que entre el grupo hay pastores pentecostales y no pentecostales, pero que comparten sus principios doctrinales. Me gustó eso y les animé cuando estuve con ellos y les dije, sigan esta coinonía, porque así ustedes, pastores, no están solitarios. Si alguno de ustedes está pasando por un momento de depresión, de crisis, entonces la palabra de Dios dice que en la comunión de los santos, en la reunión de los santos, está en la multitud de los consejeros, está la sabiduría. Si estos pastores tienen coinonía entre ellos mismos con diferentes de su área, entonces van a poder compartir sus problemas, sus necesidades y sus depresiones. El sabio Salomón bien lo dijo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es muy importante, siervo que nos estás escuchando, sierva que nos estás escuchando, incluyendo nuestros músicos que son parte vital en el ministerio, en nuestras iglesias, definitivamente son parte vital, también nuestros músicos. Es importantísimo que ustedes aprendan a tener coinonía con los movimientos, con las iglesias de su región que comparten sus mismos principios doctrinales. ¿Qué quiere decir principio? Que creemos. Dejemos solamente un momentito citar lo que aquí dice el diccionario, nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, hablando de este término y hablando de las razones por las cuales el apóstol San Pablo está hablando esta crisis a la iglesia de los Corintios. La palabra koinonia, dice, viene del término griego que quiere decir lo que es compartido en común. En el Nuevo Testamento la palabra se usa para denotar la participación común de los creyentes en el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo tienen comunión entre ellos desde antes de la creación del mundo. Cuando el Hijo entró en el tiempo, su comunión con el Padre también entró en el tiempo. Durante los días de su ministerio, Jesús presentó al Padre a los discípulos y los inició en su comunión. Una vez que fueron regenerados para vida eterna, los discípulos entraron en comunión con el Padre y el Hijo. De ese modo, la comunión única entre el Padre y el Hijo que comenzó en la eternidad se manifestó en el tiempo. Es un impacto, se manifestó en el tiempo por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Se presentó a los apóstoles y luego por medio de los apóstoles se extendió a cada uno y todos los creyentes por medio de la morada del Espíritu Santo. De aquí entonces que
la coinonía no solamente es obligación, sino que es el ejemplo que el Altísimo Dios Todopoderoso nos enseñó. El Señor Jesucristo, Él mismo mostró esa coinonía que Él tenía con el Padre. De manera que cuando hablamos de principios doctrinales es cuando hablamos de nuestras iglesias, de nuestra comunidad, de nuestra región, que compartimos esa misma experiencia del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que compartimos esa comunión con la Trinidad, con nuestras creencias, con nuestras sagradas escrituras, con nuestras convicciones. De ahí que es importante. Este día, lunes por la tarde, yo escribí un pequeño artículo que está en mi Facebook, la Facebook de Bolanes Ministry. Y ahí en mi Facebook, ese artículo, estoy hablando una iglesia con pasión, algo así, o de la iglesia o la pasión de las almas. Ahí está el artículo. En ese artículo yo estoy hablando específicamente, y también el artículo anterior de esto, estamos hablando que ante la crisis que viene, esta iglesia debe de mantener no solamente la pasión profunda por las almas, sino que también si nosotros mantenemos una coinonía con los hermanos, no solamente los hermanos locales de nuestra iglesia local, sino también hermanos de otras congregaciones que están en nuestra región o nuestro alrededor. Este sábado estaba, por ejemplo, en la iglesia Cristo te llama, de allá con el pastor William Benítez. Es un muchacho joven con una iglesia hermosa, preciosa, que apenas se está iniciando. Tiene 9 años, van a cumplir 9 años, y es una iglesia que ha crecido enormemente. Y me decía el hermano William Benítez que él mantiene esa coinonía con, por ejemplo, con los vecinos. El pastor de Apóstoles y Profetas, que dicho sea de paso es el presidente a nivel nacional en Estados Unidos de este hermoso concilio de Apóstoles y Profetas de El Salvador. Y me decía que él, y lo pude ver, yo fui testigo, porque el hermano William Benítez tiene un restaurante, un pequeño restaurancito en la iglesia, y me llamó la atención que ese sábado en la noche, después del culto también de las otras iglesias, venían los hermanitos a comer al restaurante de él y se saludaban todos los hermanos en un mismo, a pesar de que venían de diferentes cultos, se saludaban y había esa coinonía, que es exactamente el significado precioso y bonito. Eso es exactamente en estos momentos de crisis, en estos momentos peligrosos en que nos vamos a enfrentar estos próximos 10 años. Es vital que nuestros pastores, la clave está en nuestros pastores, que nuestros pastores no sean solitarios, sino que traten de tener nuestros pastores, cada pastor, yo nunca olvido esas clases allá en las clases teológicas, esto lo recuerdo perfectamente ya en Ámsterdam, allá por los 80, 87, cuando uno de los doctores nos enseñaba de una manera contundente las siguientes palabras. Decía: cada pastor debería de tener cuando menos 3 o 4 pastores amigos en su alrededor, en su comunidad. Y debería, decía este doctor en teología, debería ser pastor por lo menos 1 o 2 veces al mes con este grupo de pastores, desayunar juntos, y de vez en cuando, ¿por qué no tener algunos retiros juntos? Y estos pastores deberían de tener ciertas vigilias, por lo menos 1 vez al mes juntos. Eso, dijo, no solamente fortalece la fuerza en su comunidad con ellos, de sus iglesias, sino que fortalece la coinonía dentro de sus hermanos locales. Por ejemplo, decía él las ventajas. Por ejemplo, en muchas de nuestras iglesias locales tenemos jóvenes o jovencitas que tarde o temprano van a formar una familia, y a veces tal vez puede que no encuentren la persona que ellos quieren llegar a formar en su hogar dentro de su iglesia local, decía él. Entonces, cuando hay coinonía con otras iglesias de la misma doctrina,
y entonces posiblemente allí van a encontrar la bendición, y de esa manera evitaremos que ellos tengan que ir al mundo a buscar lo que no deberían de ir a buscar. Es muy interesante entonces las múltiples de ventajas que pueden existir si nosotros los evangelios, nuestro liderazgo, nuestros pastores tratan de buscar esa coinonía dentro de sus propias comunidades. Hay algunas anécdotas que quisiera compartir con ustedes en este momento y que las considero de mucho interés, algunas bastante interesantes, pero son dos que quiero compartir y que nos da la idea de que sí podemos compartir, como estoy diciendo en los dos artículos que tengo, una iglesia con pasión, y la otro tema que estoy hablando los dos en mi Facebook, donde estamos hablando que a veces nosotros como evangelistas, en el caso mío, cuando voy a una iglesia, yo no voy para imponer, porque el apóstol San Pablo también dijo eso, de manera que me preparé a no ir a poner fundamentos sobre fundamentos, sino a respetar, dice el apóstol San Pablo cuando llegaban. Porque yo tengo que respetar la liturgia de cada iglesia. Hay iglesias que alaban a Dios de una forma y hay otras que alaban a Dios de otra forma. Hay iglesias cuyos hermanos se visten de una forma, hay iglesias cuyos hermanos se visten de otra forma. Pero mientras ninguno de los dos grupos niegue los principios doctrinales, lo fundamental de las Sagradas Escrituras, nosotros como evangelistas tenemos que respetar esos puntos, tal como lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Bien, entonces decían que en esos dos artículos que tengo en mi Facebook de Bolaines Ministry, de Facebook Ministry, estoy hablando de el principio de las iglesias preciosas. Por ejemplo, lo que explico este fin de semana, que estaba con la iglesia Sendero de la Cruz, preciosa el estilo de ellos, pero el sábado estuve con otra iglesia diferente, culturalmente hablando, a la iglesia Sendero de la Cruz. Pero ambos son hermanos preciosos, ambas son iglesias preciosas, ambos han crecido de una forma en el celo doctrinal. Es decir, que el equilibrio está en los principios doctrinales. Podemos nosotros, las iglesias evangélicas, unirnos con los hermanos que no son pentecostales, es decir, como los hermanos bautistas que no aplauden, podemos unirnos con ellos. ¿Pueden los bautistas unirse con los pentecostales cuando a muchos bautistas no les gusta el escándalo? Bueno, a veces podemos dejar esos prejuicios de lado, porque tanto bautistas, pentecostales, presbiterianos, nazarenos, todos ellos, al fin y al cabo, compartimos un mismo principio doctrinal. De allí estas anécdotas bonitas que quiero que por favor le pongan mucha atención a esta anécdota. Un viajero en Alemania vio una cosa singular en una fonda donde se hospedó. Después de la comida, el dueño colocó en el suelo un tazón grande de caldo y sirvió de una manera especial. Vinieron al cuarto un perro y una rata muy grande, un gato y un cuervo. Y todos esos animales se acercaron al tazón y sin molestarse el uno al otro, pacíficamente comieron juntos. Después el perro, el gato y la rata se acostaron cerca de la lumbre, mientras el cuervo brincaba por todas partes. El dueño de la casa había disciplinado a estos animalitos de tal manera que ninguno se hacía daño el uno al otro. Si un perro, un cuervo, un gato y una rata pueden vivir juntos, es posible que las personas también, y especialmente hermanos y hermanas, y máximo si todos estos hermanos o estas iglesias preciosas compartimos el mismo principio doctrinal. ¿Verdad que bonita esa anécdota? Preciosa esa historia. ¿No creen ustedes que sí podemos? Que sí lo podemos intentar. Y cuando nosotros, las iglesias de nuestra comunidad o nuestros pastores, aprenden a tener coinonía con nuestros pastores amigos y otras iglesias, ya sean pentecostales o no pentecostales,
y dejamos de un lado nuestros prejuicios. Es decir, yo no puedo imponer al otro cómo debe de cantar, pero si al fin y al cabo los unos y los otros alaban a Dios con lo más profundo de su corazón, entonces compartimos la misma fe en Cristo Jesús. Me gusta porque a veces es tan importantísimo que nosotros mantengamos ese principio profundo y grande en el Señor en cuanto a esa coinonía, porque la coinonía nos evita cometer muchos, pero múltiples de errores, en especial cuando hay coinonía dentro de una iglesia y dentro de varias iglesias en nuestra comunidad. Eliminamos los prejuicios. La coinonía debe de comenzar con la misma iglesia local. La coinonía debe de seguir con su mismo pastor, que no debe de ser un lobo solitario. La coinonía debe de seguir compartiendo en algunos momentos, no solamente todos los pastores juntos en su comunidad, sino también, ¿por qué no?, las iglesias juntas también. ¿Por qué no de vez en cuando, apartando a un lado sus prejuicios, que yo soy pentecostal y que este no es pentecostal? ¿Y por qué no de vez en cuando tengamos esos momentos, como sucedía este sábado en la iglesia Cristo Te Llama del pastor William Benítez, donde los hermanos llegaron al restaurante de las diferentes creencias, me refiero más bien diferentes iglesias, pentecostales y no pentecostales, y estaban allí en el restaurante cristiano, todos ellos comiendo, se saludaban, porque todos comparten un principio doctrinal. Por eso la coinonía nos evita cometer múltiples de errores de excepción de persona. Cuando una iglesia local, cuando las iglesias regionales y cuando los pastores son aislados, pueden cometer gravísimos errores que no llevan a un bienestar de la coinonía. Es decir, comienzan a hacer acepción de personas. Se dice que en una ocasión el duque de Wellington se disponía a participar de la cena del Señor y se arrodilló. En esos momentos un labriego, o sea, un campesino, hizo lo mismo junto al gran personaje. Entonces uno de los diáconos encargado de distribuir los alimentos de la cena, de la Santa Cena, se acercó al campesino y le dijo: por favor, aléjese del duque. Mientras él le decía esto, el duque escuchó, mientras estaba arrodillado, lo que el diácono le decía al campesino que estaba a la par de él. Pero el duque, al darse cuenta de tal orden, puso uno de sus brazos en uno de los hombros del campesino y le dijo con voz suave: hermano, permanezca donde está, pues somos iguales en la mesa del Señor. ¿Verdad qué lindo? Cuando hay comunidad, eliminamos los prejuicios, las divisiones sociales, los grupitos sociales. Cuando el pastor tiene coinonía, elimina los prejuicios de que su iglesia es la única. Cuando hay otras iglesias en su comunidad que también están haciendo el trabajo que él. Cuando hay coinonía, entonces el pastor, cuando está en problema, cuando está en crisis espiritual, cuando está en depresiones, puede compartir con otro siervo de su misma comunidad, y a lo mejor aquel siervo ya pasó por esa parte y tendrá un consejo sano, sabio y prudente que darle. En otra palabra, la palabra no se equivoca. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y cordón de 3 dobleces no se revienta muy fácil, dijo el sabio Salomón. Jesús dijo que todos sean uno, para que el mundo sepa que yo los envié. La ventaja de la coinonía es fantástica. Y como digo en el tema, juntos, pero no ecuménicos. No. Ya lo vuelvo a retirar. No podemos ser ecuménicos.
pero sí podemos tener comunión con nuestros hermanos preciosos, con nuestras iglesias preciosas y con nuestros pastores de nuestra comunidad que comparten nuestro principio doctrinal. ¿Verdad que vale la pena hacerlo? Claro que sí. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me los bendiga. Y recuerde que la próxima semana, para los hermanos europeos, estoy allá, en la ciudad de Milán, de Bérgamo y de Florencia. Será un grandísimo placer poderlos saludar allá. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si no ha venido,